Hoy en Pancho Pantalla vamos a conversar de lo que fueron los otros estudios, pero no los otros estudios de educación media o educación superior. Estamos hablando de los estudios de grabación de los canales de televisión, porque además de los propios estudios de cada canal, existieron los otros estudios, y por eso hoy en Pancho Pantalla vamos a hablar de los otros estudios. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Radio Caracas y Venevisión, a partir de la década de los 80, crecieron en demasía. Su crecimiento fue desproporcionado, desmedido, y comenzaron a ver la posibilidad de ir a otras locaciones, por así decirlo. Aunque la palabra no es propiamente locaciones, porque las locaciones son para los exteriores, pero tuvieron que ir pensando en estudios paralelos, porque los estudios que tenían, tanto allí en Bárcenas Río como allí en La Colina, eran insuficientes, y allí comenzó la búsqueda de esos estudios paralelos. Por eso es que Venevisión llegó a tener, entre otros muchos estudios, a varios cines que habían cerrado en la época de los 80. Ya para esa época esos cines estaban, digamos, no eran rentables, no eran comerciales, y los canales de televisión, vistas sus dimensiones y la capacidad que ellos tenían, decidieron convertirlos en estudios de televisión. El Cine Caribe, que quedaba allí en la Castellana, entre la Castellana y el Country Club, específicamente en el centro comercial Mata de Coco, se convirtió en lo que luego Venevisión llamaba el estudio Mata de Coco. Allí se grabaron infinidad de programas, entre ellos las producciones juveniles e infantiles que hacía Vladimir Pérez. La mayoría se grabaron en el estudio Mata de Coco. El Cine Macaracuay, que quedaba allí en el penthouse del centro comercial Macaracuay, también fue comprado por Venevisión, y allí operaba Venevisión en coproducción entre otras productoras con Laura Visconti, y allí se hicieron programas como, por ejemplo, Sudando la Gota Gorda, o aquellos programas de Mari Carmen Sobrino, que fueron todos muy exitosos. Eso se hicieron en el Cine Macaracuay. Venevisión también decidió en sus instalaciones de La Yaguara. Este era como una especie de depósito gigante que tenían ellos allá, heredado de la Coca-Cola. Pues bien, allá en La Yaguara hicieron una suerte de grandes estudios en donde, fomentaron lo que fue el mercado gigante de Ciudad Bendita y el centro comercial de Vieja Yo. También se hizo el centro comercial de Arroz con Leche. Todos estos estudios de Venevisión, luego también Venevisión compró Los Cedros, pero Los Cedros inicialmente fue comprado por Televen, y allí Ariel Fedulo y Enrique Menéndez Bardón hicieron varios programas, tanto de comedia como de talk show, aprovechando esas instalaciones que, según comentario del propio Ariel Fedulo, tenían muchos problemas porque no estaban insonorizados, y ustedes se pueden imaginar lo que significaba tratar de grabar en un estudio insonorizado que quedaba en la Avenida Libertador en aquella época. Por supuesto, luego Televen vende este estudio de Los Cedros, lo compra Venevisión, y Venevisión lo convierte en un estudio de telenovelas. Todavía hay una disputa legal entre Fogade, Venevisión y otros miembros que tienen cierta propiedad en Los Cedros para dirimir, digamos, lo que es los porcentajes de cómo se va a liquidar este estudio de Los Cedros. También Radio Caracas Televisión tuvo que buscar estudios alternativos, y fue el Teatro La Campiña. El Teatro La Campiña no siempre se llamó el Teatro La Campiña. Ese fue el famoso Cine París, un extraordinario cine
creado a la imagen y semejanza del Teatro Universe de Berlín, en Alemania. Si ustedes veían el Teatro París y el Teatro Universe de Berlín en Alemania, era prácticamente una copia. Pues bien, allí se levantó el Teatro París, funcionó muchísimo tiempo como sede de proyecciones que tenían que ver sobre todo con el cine francés. Allí se exhibían películas de los que estaban de moda en aquella época. Catherine Deneuve, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo y por supuesto los comediantes Louis de Funès y Pierre Richard. Y luego, una vez que se decide la venta del Teatro París por no ser suficientemente rentable, allí Radio Caracas Televisión decide colocar lo que es o lo que fue el célebre Teatro La Campiña, que digamos fue la sede de grandes programas musicales y más recientemente ya al final de Radio Caracas Televisión de lo que era ¿Quién quiere ser millonario? Todo esto fue lo que fueron los estudios paralelos. Televen también tuvo su estudio paralelo, Los Cedros, ya contábamos la historia, que luego Televen lo termina negociando con Venevisión, y todos estos canales de televisión terminaron al final, producto de la crisis, producto de que no pudieron seguir manteniéndolos ni en producción, ni siquiera en lo que llaman el mantenimiento mínimo. Tuvieron que liquidar estos estudios, y estos estudios a su vez fueron comprados por otros intereses sobre los cuales algunos siguieron utilizándolo como estudios de televisión y otros lo dedicaron a otras finalidades. Estos son los otros estudios de televisión, los que fueron los otros estudios de Venevisión, de Radio Caracas y de Televen. Por eso hoy en Pancho Pantalla les conversamos acerca de los otros estudios, porque esos otros estudios fueron lo que yo vi en TV.